Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Están en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros, ustedes conocen nuestros datos, la identificación del programa Tetras aquí en Radio y Televisión Universitaria, TV UAC. Me da mucho gusto saludarlos después de un periodo vacacional de la Universidad Autónoma de Querétaro y también de un periodo en donde el verano ha sido fundamentalmente un espectáculo televisivo de fútbol. En ese escenario de las tres sedes mundialistas que fueron México, Canadá y Estados Unidos, podríamos decir que no solamente fue un espectáculo de un deporte que se sacó del barrio para llevarse a los grandes escenarios, sino que también se hizo un espectáculo de confrontación política en donde se trataba de demostrar quién tenía más poder e influencia en el fútbol. Y claramente podemos darnos cuenta que en la FIFA, en la organizadora de este evento mundialista, pues la corrupción y la voracidad por el dinero y por destacar y hacer que pues el deporte llegara a su máxima expresión en el espectáculo, la corrupción tuviera que participar. ¿Y qué participar? Modificando reglas. ¿Y qué participar si no era a través de influir en los resultados del deporte? Así como se influye también en las condiciones de la estructura y organización social y la impartición de justicia, también se hizo de esta manera en el deporte. Nada novedoso, pero sí interesante destacarlo porque la gente, el pueblo, la sociedad, nos damos cuenta de cómo se están realizando todo tipo de actividades en donde el mayor interés y la mayor preocupación es apropiarse de los espacios, de los escenarios de goce, de disfrute, de deleite cultural y social. Buenos días, Gonzalo Guajardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Discúlpame que me haya yo metido en lo del deporte, pero tenemos otro tema que vamos a hablar de él, pero traía yo esa espinita de decir, ya cerramos el espectáculo futbolístico, pero un espectáculo que dejó mucho que desear. No solo te digo en el terreno deportivo, sino ¿quién influye más? ¿Quién tiene más saliva puede tragar más pinole? Es que yo creo que no te saliste del tema, más bien estás hurgando las diferentes rutas que tiene el propio tema, porque habíamos acordado tú y yo previamente que íbamos a intentar hablar del valor del ocio, del valor de... Lo voy a decir de una manera un poco sarcástica, del valor de no hacer nada. La pereza. La pereza o la soltura del cuerpo, la soltura de un sinfín de compromisos que tenemos y darnos también la oportunidad de disfrutar la vida de otras maneras. Y justamente por eso habíamos pensado en el ocio como el tema central de diálogo entre tú y yo, pero sin duda, el deporte que en estos momentos antecedió justamente a este programa o a esta etapa de nuestra vida,
ha sido el tema mundializado del fútbol. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, podríamos estar revisando al propio fútbol y la organización del Mundial de Fútbol desde esta perspectiva también del ocio, desde esta otra perspectiva de la disputa entre, por un lado, el placer y la garantía de que no tenemos obligaciones que cumplir a rajatabla, con esa otra de que estamos forzados a invertir nuestros recursos económicos, nuestros recursos emocionales, nuestros recursos sociales en favor de los beneficios económicos de una empresa, que es la que organiza el fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, para ellos no hay ocio, para ellos hay ganancias, dinero, posibilidades de construir el mundo de una manera diferente. Gonzalo, es un deber moral trabajar. ¿Está bien? ¿Es correcto pensar? Es un deber moral trabajar. Pero el trabajo, ese trabajo digno, ese trabajo fructífero, ese trabajo en donde tú te ves reflejado en el producto de tu trabajo, ese que te devuelve una imagen de lo que eres, de lo que haces, de lo que generas, del bien social, del proceso de transformación de la materia, te devuelve una imagen. Pero ¿cuál es la imagen que te devuelve? Un trabajo de organizar, de generar una economía, de explotar todos los espacios que un deporte, es decir, un deporte que te tendría que producir esparcimiento, que te tendría que producir calma, goce, disfrute, deleite. Ahora lo que te produce es asco al saber que en el deporte hay vedettes o personajes o sujetos que son de la predilección de un grupo de aficionados que lo llevan a encumbrarse por su capacidad, por sus habilidades deportivas, y entonces se vuelve el foco de atención, y en ese foco de atención se generan grandes recursos económicos derivados de su habilidad, derivados de su capacidad, pero también derivados de la atención que se pone en él y que toda la organización de un evento gira en torno a él, lo encumbran y al encumbrarlo lo hacen cometer actos de soberbia, lo hacen cometer errores de poder, de decidir, de influir sobre las autoridades y sobre quienes estamos disfrutando del deporte, o en este caso el espectáculo se vuelve morboso. Pero no solo morboso y perverso, como bien lo dices. Morbo es equivalente a enfermizo. Sí, mórbido. Sí. Enfermo. Sí, perverso es equivalente a cambio de ruta, a cambio de orientación, a cambio de organización de tu vida. Pero digo, no solo es perverso y mórbido, sino también te explota. Porque justamente en una etapa de la historia del país, del continente y del mundo en que estamos frente a un deporte de los más gustados por la población en términos generales, nos vemos obligados
involuntariamente, por la estructura social, por la estructura económica, por las posibilidades que se nos ofrecen, nos vemos obligados a estar consumiendo, a estar gastando y a estar invirtiendo todo aquello por lo que estuvimos trabajando durante gran parte del año para tener calma, para tener posibilidades de disfrute de la vida. Tú y yo compartimos hace un tiempo, justamente cuando estaba comenzando el Mundial del Fútbol, tú y yo compartimos un fragmento telefónico donde justamente un grupo de personas decían: queremos reunirnos para tomarnos una cerveza con los amigos. Queremos reunirnos para hablar de aquello que nos ha tenido ocupados en estos días. Queremos reunirnos para descansar. Queremos reunirnos para disfrutar a los amigos. Y sí es cierto que eso es lo que queremos, pero cuando se hace a costa de nuestro presupuesto económico, significa que aquí hay una segunda intención, que es la de la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Fundamentalmente me parece que es eso. Y si bien es cierto que cuando tú eras niño y te salías a la calle porque no tenías una obligación familiar, por ejemplo, de poner la mesa o de tender tu camastro o de barrer tu cuarto, te salías a la calle a jugar con los demás del barrio. ¿Y qué era lo que hacían? Se ponían a jugar. ¿Y qué jugaban? Fundamentalmente fútbol. Lo que nos habla del valor popular del fútbol, que ahora es explotado de una manera económica, porque se convierte en el principal negocio de cierto tipo de gente. Cuando tú escuchas a un futbolista hablar, el futbolista no te habla de deporte. El futbolista te dice: estoy haciendo y estoy cumpliendo con mi trabajo. Y eventualmente también te dice: y estoy recibiendo algunos ingresos económicos, sin decir las cantidades. Sí, pero o sea, cuando tú hablas de trabajo, siempre buscas un referente en labor, en actividad productiva, manual, productiva. Pero cuando hablas del trabajo en el deporte, dices: ya pasamos de un escenario de esparcimiento, de ejercitación, de habilidad, pasamos a un escenario fabril o a un escenario de rendimiento, de productividad, de tener que cumplir con ciertas estadísticas, y ya se va perturbando, se trastoca esa idea de trabajar. Cuando observas al deportista, lo admiras por su habilidad, por su capacidad de driblar, de burlar, de jugar con la pelota, de hacer asociación, de buscar llegar a la meta, de disfrutar. Y parece que mi pregunta fue: ¿el trabajo es un deber moral? Y cuando pensamos que el trabajo como deber moral te ata, te sujeta y además hace que tengas que cumplir en una jornada con cierto determinado productividad de rendimiento, que así le llaman incluso, entonces el trabajo se vuelve
enajenado, se vuelve malestar, se vuelve, no sé, inconforme. Ya no es esparcimiento, ya no es deleite, ya no es disfrute, ya no es goce. Y yo te decía, ¿cómo podemos hacer que el trabajo realmente te devuelva una imagen y que esa imagen te devuelva la capacidad de saber quién eres por el producto de tu trabajo? Sí, hay un texto que escribió Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el trabajo. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Es eso, el otro que iba a referir, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Es decir, el trabajo tiene una función muy específica, es decir, que consiste en realizar esfuerzos para procurarte tu alimentación y tu bienestar en el mundo. Ajá. Pero hacer el trabajo te está transformando, te está modificando internamente. Es decir, no es solo, el trabajo no es solo una actividad que realizas para modificar el entorno, para modificar tu acceso a ciertos bienes, sino que el trabajo te está configurando como ser humano. Si no trabajas, no morfológicamente, estructuralmente, pero también intelectualmente. Exacto. Afectivamente. Afectivamente, sí. Valoralmente. Tú estabas diciendo moralmente. Sí. O sea, te articula, te estructura con el resto de una sociedad bajo ciertos lineamientos. Entonces, en ese sentido, el trabajo cumple una función fundamental, que es la construcción del ser humano. Sí, el papel del trabajo en la construcción del mono en hombre, ¿sí? O en la transformación del mono en hombre. Esa es una función fundamental, pero también para articular una sociedad, para dar lugar a una familia, sí, para dar lugar a un Estado nacional o social, para procurar tu bienestar y tus satisfacciones. Pero no puede ser todo trabajo. Sí. Tiene que ser justamente una mediación entre, por un lado, el trabajo, que es esta transformación de la realidad, de la naturaleza, de tus formas de vida, con el ocio, que es la satisfacción de disfrutar de eso que has estado consiguiendo. Sí, tiempos y movimientos, es decir, ¿qué tiempo te lleva a realizar un movimiento para producir algo? Tienes que mejorarlo. Y al mejorar eso, tienes mejor rendimiento, tienes mejor capacidad de producir. Voy a observar en tiempo los movimientos que realizas para producir, pero además de observar tus movimientos que realizas para producir, esa producción tiene que ser efectiva, eficiente, con el menor número de errores y además con la calidad, la eficiencia, la efectividad que requiere la mercancía o el objeto producido, a producir. Entonces, esos aspectos van tecnificando e instrumentando cada vez de mejor manera y apoyarse en la tecnología para que la realización del trabajo vaya cumpliendo con ciertos estándares de la producción. Y ciertas necesidades del uso de los productos. Queda ese aspecto y esa determinación de producir organizacionalmente que se vuelve una obsesión para el trabajador. Los tiempos modernos
te van llevando a producir en movimientos, en acciones, la realización de una actividad para producir una mercancía. Y se vuelve obsesivo. Obsesivo a tal grado que te persigue a todos los lugares en donde tú vas, a todos los lugares en donde tú estás en tu existencia, obsesivamente pensando en el trabajo. No tienes derecho a desviar tu atención y tu actividad que no sea aquella que te reditúa ingresos económicos, y al redituarte ingresos económicos te produce ciertos satisfactores. Pero son satisfactores, ¿cómo te podría decir, Gonzalo? Satisfactores inmediatos que no son satisfactores a los que tú te refieres de ocio, de esparcimiento, de libertad. El trabajo deja de ser una actividad productiva de compartir socialmente lo que produces y de satisfacción por lo que produces para atarte, para alienarte en un proceso productivo que no te satisface. Voy a regresar a un tema que yo abordo en nuestros encuentros quincenales como si fuera un lugar común y valorado de la misma manera por todos, pero creo que no alcanza a ser un lugar común porque mucha gente los ve diferenciadamente, y esto es que la vida humana se desarrolla a partir o con base en 3 parámetros. Uno es el del conocimiento, que podríamos llamar ya en su etapa más avanzada científico, el conocimiento científico, aunque también el conocimiento no científico es muy importante. Otro es la praxis, que es tu práctica social, que consiste en tus relaciones con una sociedad y con ir levantando, dijéramos, un entorno satisfactorio para tu vida. Y el tercero, que es el que me importa en estos momentos, es el arte. ¿Qué haces con el arte? ¿Sí? Y entonces resulta que podríamos decir que el deporte, como el juego, como el ocio, están en el ámbito del arte, donde tú tienes justamente la posibilidad de hacer lo que se te pegue la gana, pero lo que se te pegue la gana no significa destruir a tu alrededor, sino irle dando la organización y el sabor que a ti te gusta. Tú hoy quisiste venir con una camisa azul a cuadros. ¿Por qué? Tal vez porque cuando fuiste a proveerte de camisas, viste esa camisa y te gustó. Y dijiste, bueno, yo quiero ponérmela porque siento que me hace ver más delgado, o me hace ver más maduro, o me hace ver más serio, o me hace ver más juguetón, o me hace ver más joven. En fin, o sea, tú tienes una serie de fantasías en torno a ti mismo y a tu entorno que te posibilitan elegir la camisa que te pusiste para venir hoy a Tetras, ¿sí? Bueno, así es con el arte. Tú pintas, o tú haces poesía, o haces música, o simplemente te pones a organizar tu casa de cierta manera, que aquí haya un mueble, que allá haya otro mueble, poner aquí un cuadro, poner acá otro cuadro, una puertita así, una puertita así, etcétera. Entonces tú vas construyendo un mundo a la medida de tus necesidades, pero también a la medida de tus gustos. Sí. ¿Sí? ¿Me estás diciendo, acaso,
que ese arte no debería ser considerado trabajo? ¿O que como la actividad que realizas es artística, esa actividad te produce un goce efectivo? Y así tendríamos que observar también el deporte como una actividad física de esparcimiento, y en donde me estás diciendo que el modo o la manera en la que nos hemos organizado socialmente está acaparando y llegando a todos los espacios para que todos esos espacios se vuelvan monótonos y que puedan ser calificados como labor, como trabajo. No, no estoy queriendo decir eso. Estoy queriendo señalar cómo los seres humanos tenemos un sinfín de actividades y las diversas actividades tienen diversas direcciones o diversos propósitos. Y está el trabajo que en el mundo capitalista se ha convertido en el recurso fundamental para que tú obtengas dinero o manera de moverte en este mundo dominado por el mercado. ¿Sí? Sí. Eso es el trabajo, desgraciadamente. Y entonces el juego de los futbolistas forma parte del mercado. Sí. ¿Sí? Sí. Y los ahorros que tú y tus hijos hicieron durante todo este tiempo para poder ir a ver un partido, tuviste que pagar la entrada. Uh-huh. Y entonces todos los esfuerzos que tú estabas haciendo se convirtieron en mercado. Uh-huh. ¿Sí? Y tu presencia misma en el estadio, ahí asusando a tu propio equipo y comprando unas chucherías para el goce de ustedes, el disfrute del partido, también son parte del mercado. Y entonces todo se fue transformando en mercado. ¿Y dónde está el disfrute del arte? ¿Dónde está tu interacción con los demás seres humanos de construcción de una sociedad atenta a tus requerimientos? ¿Dónde quedó todo eso? ¿Tú hiciste referencia a Engels? Sí. Y cuando se hace referencia a Engels, necesariamente se hace referencia a Marx. Obviamente. Y en esa relación de trabajo productivo, de reflexión profunda acerca de del significado que tiene para producir el trabajo, ellos hicieron críticas muy agudas a los procesos productivos. El yerno de Carlos Marx, en 1880, y se publicó en 1883, escribió un texto que se llama El derecho a la pereza. Uh-huh. Y en ese texto del derecho a la pereza presentan y exponen por qué el trabajo no entra en el proceso productivo como una actividad revolucionaria. Que la verdadera actividad revolucionaria tendría que ser la pereza, el ocio. No se permite en ninguna empresa, en ninguna organización productiva, la pereza. La pereza te lleva al despido, te lleva al desempleo. Y sin embargo, este autor considera que tendría que ser un derecho la pereza, porque la jornada del trabajo se disminuye de 12 horas a 8 horas. Acabas de hacer mención de un tema fundamental que te invito a que lo trabajemos un poco más en profundidad dentro de unos minutos después de esta pausa. Vamos, sí. Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.
Bueno, regresamos con ustedes aquí a su programa semanal, que es Tetras, aunque como ustedes recuerdan, lo tenemos una quincena o un día a la quincena. Los compañeros Rocío y Ángel Valderas, y otro día a la quincena el compañero Sergio y un servidor. Entonces nos vamos terciando y de esta manera vamos abordando diferentes temas que son todos de actualidad, pero con ángulos diferentes. Y justamente hoy, para el tema de hoy, nos propusimos hablar o tematizar el punto del ocio, y nos interesó porque justamente estamos terminando o culminando un juego que acaparó la atención mundial, que fue el Mundial de Fútbol, pero por otro lado también nos encontramos con situaciones muy peculiares, como que estamos en tiempo de vacaciones en ciertas áreas, y por lo tanto parecería que el trabajador que tiene unos días de vacaciones, o como se acostumbra a cuestionar, unos días de ocio, no lo mereciera. Y entonces justamente por eso nosotros pensamos que el concepto de ocio tiene que ser también tematizado y puesto en el eje de nuestras reflexiones. Es el tema sobre el que estamos hablando ahora aquí. Sí, Sergio. Yo quiero hacerte unas preguntas. Dímelo, por favor. Antes de hacerte esas preguntas, que espero que puedan ser aclaratorias y que podamos dialogar lo suficiente, Gonzalo, pues la jornada de trabajo es muy importante. La jornada de trabajo, como está estructurada y organizada para producir, y que está contemplada dentro de una ley general de trabajo. Entonces, México, por ejemplo, está en estos momentos haciendo una discusión muy aguda entre quienes defienden una jornada laboral de 40 horas y otros que dicen que no puede ser de 40 horas, que se tiene que trabajar 48 horas. Entonces, Gonzalo, hay en otros lugares como la Argentina que echaron para abajo esa ley de la jornada laboral y están trabajando 12 horas diarias, como una conquista laboral, imagínate nada más. Van en retroceso, pero así están las cosas con distintas visiones y con distintas formas de intervenir dentro de lo que puede ser llamado un derecho constitucional, o lo que puede ser llamado una justicia laboral o una justicia social. A mí me gustaría saber, Gonzalo Guajardo, ¿cuál es la exigencia que tenemos en las sociedades modernas de trabajar para producir, rendir, ser eficiente y efectivo? ¿Cuál es esa exigencia que tenemos? Mira, no quiero hablar de alienación, quiero hablar de una exigencia social que tenemos para producir, para trabajar. Los ancianos estamos buscando trabajo para seguir produciendo y ganando. Los niños de 10 años, 12 años, están buscando ayudar a sus papás para trabajar y ganar dinero. ¿Cuál es esa necesidad que tenemos? ¿Es una exigencia económica solamente? ¿O se ha introyectado, se ha metido socialmente, culturalmente, un dispositivo que te obliga a pensar en el trabajo siempre, pero no pienses en esparcimiento? Yo creo que sí hay la intromisión de un dispositivo mental, afectivo, valorativo,
específico que nos lleva a pensar el trabajo de una manera parcial. Porque el trabajo no es otra cosa, como decíamos antes del corte, que aquello a lo que se referían Marx y Engels cuando señalaban que el trabajo es el único, el único instrumento efectivo de transformar la realidad, de transformar el mundo en el que vivimos. De otra manera, tú te encuentras viviendo en un mundo que te ofrece, por ejemplo, animales, que te ofrece plantas, que te ofrece frutos, pero te implica estarlos persiguiendo y preparando a los animales, o trabajar la planta, o recuperar los frutos y llevarlos a tu mesa. O sea, hay una serie de exigencias que tenemos los seres humanos para que justamente esos bienes que nos llegan a través de otros medios los podamos usar para nuestro sostén, para nuestro disfrute. Pero también, por ejemplo, si tú quieres vivir cómodamente, pues levantas una casita de madera o de barro o de piedra o de cemento o qué sé yo, ¿sí? Y llevas ciertos beneficios a tu casa justamente para poderla disfrutar a la medida de tu antojo. Entonces, resulta que el ser humano no está contento, tranquilo o satisfecho en todas sus exigencias con lo que la naturaleza ofrece, sino se ve urgido a participar en esa naturaleza para transformarla y adecuarla a las necesidades y exigencias del ser humano. Y eso es el trabajo. Sí. Eso es el trabajo. Yo no te pregunto qué es el trabajo. No. A donde quiero llegar es a esto, que para mí hay una perversión acerca del trabajo, porque si estoy diciendo que esta adecuación de la naturaleza del mundo es para satisfacer nuestras necesidades, resulta que la estructura actual, legal, jurídica, incluso pensada del ser humano es el trabajo simplemente para ganar dinero. Se piensa en buena medida para eso, si no, parecería que el trabajo no tiene sentido. Niños de primaria, de secundaria, tienen una materia obligatoria que se llama emprendedurismo. Sí. Emprendedurismo, lo que no significa que sea legítimo llamarlo así. Sí. Bueno, va, queda. Te quiero preguntar si el trabajador, bajo el esquema de producir, tendrá alguna idea de lo que significa libertad, goce, esparcimiento. No quiero que te vayas a la prehistoria, quiero que nos ubiquemos acá, en esta exigencia de la modernidad de producir. Porque cuando yo platico con estudiantes, están trabajando para pagarse sus estudios. Incluso venden chicles, venden dulces para pagar sus estudios y pagar sus camiones para llegar a la universidad. ¿Podrán ellos o podrá cualquier trabajador pensar en ocio, pensar en libertad? Ya llegó el viernes, ya voy a dejar de trabajar. El cuerpo lo sabe. Dime. No, el cuerpo no lo sabe. El cuerpo no tiene conocimientos, el cuerpo tiene prácticas, el cuerpo tiene rutinas, el cuerpo tiene fatigas, el cuerpo necesita descansar.
Sí. El cuerpo necesita... Pero solo lo suficiente. También relajamiento. Aliméntate. Pero solo lo suficiente para que recuperes energía y te vuelvas a presentar a tu jornada laboral. No, ahí me estás hablando de otra cosa, creo yo. Justamente, aun cuando tú digas que no me vaya a la prehistoria, yo tengo que señalar que el trabajo es la transformación de la naturaleza, del mundo, pero que de la noción y de la transformación jurídico-legal del trabajo se ha hecho precisamente uno de los determinantes o de los motores del acaparamiento de los bienes económicos. Y en ese sentido, entonces, la sociedad está pensando en el trabajo, pero solamente en función de la remuneración económica. No está pensando en el trabajo como una exigencia de su propia estructura para generar un mundo satisfactorio, sino de que si tú eres mi jefe, mi patrón, el que contrata mis servicios, me tienes que pagar lo suficiente como para reponer yo todas las energías que invertí en realizar el trabajo que tú me solicitaste, ¿no? Uh-huh. Tú me dijiste, por ejemplo, para eso te contraté. Si yo sé levantar muros, tú me contrataste porque me dijiste, oye, necesito hacer unos cuartitos y te voy a dar tanto. Entonces, yo no trabajo para darte a ti gusto en los cuartitos, sino trabajo para ti porque tú me dijiste que me ibas a pagar. Sí. Entonces, yo no tengo tu empeño, tu ideal, tu plan de vida. Yo tengo otro plan de vida, otro empeño, otras búsquedas que son llevar dinero a mi casa. Bueno, muy bien. Entonces, la libertad, el ocio, no está dentro de las ideas del trabajador, ¿verdad? Solamente está el dinero para su subsistencia. No solamente está, aparece en primer plano, ¿sí? Pero ciertamente esto se hace acompañar de otros conceptos como para legitimar o validar o no presentar tan dramática y acremente el trabajo. Yo veo, no en balde puse el ejemplo de un albañil. Yo veo a los albañiles trabajando, ¿sí? Desde 8 de la mañana hasta 8 de la noche, trabajando así, parecerían mulas, perdón por la expresión, pero parecerían mulas trabajando todo el tiempo. Bajo el sol. Bajo condiciones muy adversas, de frío, de calor, de sed, de hambre, de necesidad de descanso, de no tener dónde guarecerse, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal lo hacen? Es que no hay de otra. ¿Por qué? Porque el mundo contemporáneo está estructurado en función del salario. El mundo contemporáneo está estructurado en función del mercado. Entonces, tú me contrataste a mí para hacer tus cuartos, ¿sí? Y te dije, bueno, te voy a cobrar, voy a poner un ejemplo inventado en estos momentos. Te voy a cobrar 30,000 pesos por construirte 3 cuartos, ¿sí? Y tú dices, está bien, te los pago. Pero al rato te encuentras a otro trabajador y te dice, no, hombre, le están tomando el pelo, yo se lo hago en 25,000. Y tú dices, ¿me voy a ahorrar 5,000? Entonces le digo al otro, ¿sabes qué? Ya no necesito tu trabajo, ya tengo otra persona. Y de esta manera hago que haces tú, que es el que está pagando, que entre yo en competición con los demás albañiles. Y entonces ya no se trata de un trabajo para el bienestar del ser humano, sino un trabajo meramente para conseguir un ingreso determinado.
Charles Fourier hizo un texto interesantísimo, ese del mito del falasterio. Hizo un texto que se llama La teoría del ocio. Charles Fourier. Y desarrolló toda una serie de explicaciones con un sentido verdaderamente humano, pues sin que hiciera, bueno, al mismo tiempo se conforma como una crítica severa a la organización del modo de producción capitalista. Pero a lo que voy es a que pensemos nosotros y discutamos sobre si el ocio se conforma en un derecho para la sociedad. Y esa es mi pregunta, Gonzalo. ¿Es el ocio un derecho, una acción revolucionaria? ¿O se trata del principal requisito para el despido y pérdida del empleo? Discúlpame que parezca que me salgo de los lineamientos que estableces, pero tengo que decirlo. No es lo mismo trabajo que empleo. Sí, No es lo mismo, ¿no? Pero el trabajo es la transformación de la naturaleza, del mundo, de la vida del ser humano. Sí. El empleo es que hagas una labor específica para lograr cierta cosa, como por ejemplo los cuartitos que me pediste. es bueno. Sí, pero hasta allí. El que yo lo asuma es porque no me dan o veo en el mundo en el que nos estamos moviendo otra posibilidad para llevar recursos a mi casa, a mi familia, más que a través justamente del empleo. Sí. Sí, pero esto es de lo que se valieron los grandes dueños de la FIFA, para hacer que trabajen unos cuantos en su beneficio, que son los jugadores, que son los árbitros, que son etcétera, etcétera, y lo pague una inmensa mayoría a través de las cuotas de entrada para cada partido, o qué sé yo. Entonces, se divide al mundo entre los que efectivamente trabajan el día a día para llevar a sus hijos a ver el partido de fútbol, los organizadores del estadio y de los partidos específicos para hacer de los estadios o de los espacios de juego un lugar grato, diferenciados también de los jugadores que dan el espectáculo, ¿sí? Y diferenciado de aquellos que los contratan y les están pagando un sueldo específico, que es un recurso económico de la sociedad, y diferenciado de aquellos que tienen el control. Sí, muy bien. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos justamente del ocio, tendríamos que preguntarnos a qué tipo de ocio nos estamos refiriendo. El ocio que consiste en no hacer nada como consecuencia de que tú has estado invirtiendo tu fuerza de trabajo, tus recursos, tus ideales, tus entusiasmos para construir un mundo, es indispensable. El ocio es indispensable. Bueno, ¿sí? muy bien. Sí. No está dentro del pensamiento, de las ideas, ni del empresario que emplea, que contrata, ni del trabajador. Chun Jung Han, un filósofo coreano que se formó en Alemania, tiene un texto muy interesante que hace una recuperación de reflexiones sobre las que estamos haciendo, como las que estamos haciendo. Su texto se llama La sociedad del cansancio. Y él observa cómo en las sociedades modernas lo que hay no es ocio, no hay pereza, sino que la pereza se convierte en una forma de agotamiento por
trabajar, un trabajador se vuelve cansado, no disfruta lo que está haciendo y está esperando a que llegue el viernes para descansar sábado y domingo. Más bien para que le paguen. Bueno. Para que le paguen y que de esa forma se vaya justamente a poder descansar. ¿Por qué? Porque ya tiene un recurso económico en su bolsillo que puede llevar a su familia. Pero es para eso, para lo que está esperando. Y desde luego que como de una manera secundaria está esperando justamente tener un descanso, un ocio, pero en la medida en que no tenga el recurso para satisfacer sus necesidades, no se va a dar el descanso, no se va a dar el ocio. El ocio solo proviene de una condición de satisfacción de tu propia existencia, y cuando no está determinada tu existencia desde afuera por un pedazo de pan para que tú te mantengas. Desde allí no se puede. Trabajar duro se convierte en un deber moral. Pues yo digo no, es un deber económico. No es moral, es económico, porque te fuerzan a estar bajo esa égida, o de lo contrario no tienes legitimación de tu vida. Bueno, de vivir. Lamentable, nos tenemos que ir. Le seguimos en otra ocasión, bueno, si te parece bien. ¿Sí? Que estén muy bien. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Hasta la próxima. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.